Experiencias de arrebatamiento, enero 21 del 2023. Sana doctrina, despierta, iglesia. Hermana Pamela, gracia y paz. Estoy cansada. Hermanos, eu senti logo que a gente foi para a roda, después de que fuimos a la rueda de oración para adorar al Señor, yo le había pedido al Señor que yo quería sentir de nuevo el peso de la gloria de Él. Y el Señor derramó algo sobre mí que yo no me podría contener. Y cuando yo estaba bien concentrada, yo escuché de lejos la voz de la apóstola cuando ella vino a ministrar sobre mí. Pero yo no entendí ni oí lo que ella me había dicho a mí. Y después yo me miraba en un lugar en donde yo estaba con los brazos encadenados y en donde el demonio me jalaba en medio de un corredor en donde tenía varias jaulas con demonios presos. Y él me iba jalando y me iba jalando por el brazo. Y yo le decía, Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Y ellos me comenzaban a decir, mira quién está aquí, mira quién está aquí. Y ellos comenzaban a jalar mi cabello y me iban jalando y me sentaron en una silla en donde me encadenaban y allí ellos me torturaban porque yo era conocedora de la verdad, de la doctrina. Y ellos me decían y me jalaban cada hilo de cabello y me decían, tú te gusta meterte con aquello que no te tienes que meter, y todo eso y tu desobediencia te hizo que cayeras aquí. Y me jalaban cabello por cabello y yo les decía, Señor, ten misericordia por mí. Y ellos me decían, ¿no te gusta pintarte el cabello? Yo les decía, no me gusta. Y ellos me jalaban uña por uña y me jalaban la oreja y yo gritaba, Señor, ten misericordia de mí. Y todo el tiempo ellos me decían, tú eres conocedora de la doctrina, tú sabías que no podías hacer eso y por causa de tu desobediencia tú viniste para acá. Y yo le dije, Señor, dame una oportunidad más. Y ellos me decían, no tienes una oportunidad más. Y ellos me torturaban más, demasiado, que yo no conseguía y no me podías salir de aquella silla. Y ellos me metían una aguja en mi columna y me empujaban mi corazón. Y yo le decía, Señor, ten misericordia de mí. Yo no quiero quedarme aquí. Y parecía que cuando ellos jalaban, mi cabello crecía de nuevo. Y cuanto más jalaban, aparecía mi cabello crecía mucho. Y yo pude soltar mi brazo derecho. Y yo comencé a decir, Señor, ten misericordia de mí. Y cuando apareció el ángel del Señor, Él me sacó de allá y me dijo, ¿estás mirando? En donde tu desobediencia, si tú murieras hoy, te iba a traer. Tú le pides al Señor que te mostrara a dónde tú irías si tú murieras. Y yo le dije, sí, fue. ¿Tú quieres eso para ti? Y yo le dije, no. Y Él me dijo, no es para que toques más tu cabello, porque el Señor va a quitar lo que tú hiciste con tu cabello. Pero a partir de hoy, no es para que toques más, porque el Señor te está dando una oportunidad más. Y allí fue cuando yo regresé. Y el dolor que estaba en mi columna dolía mucho. Y el apóstol vino a ministrarme. Y yo fui a la sala de renuevo. Y el Señor me renovó. Y me llevó a la sala de armaduras. Llegamos allá y mi armadura estaba allá. Yo fui revestida y fui a la guerra, donde yo guerreaba con hermanos, con aquellos que me torturaban, porque ellos pensaban que aún yo en la guerra ellos podían confrontarme. Y allí ellos subían y eran muchos. Eran grandes, eran pequeños, eran grandes. Y llegó un momento que yo pensé que ya no iba a conseguir más. Y mi armadura comenzó a encenderse de fuego. Y mi espada se hizo más grande. Y mi armadura, cuando se encendía, explotaba y quemaba a los demonios que estaban intentando asegurarme.
Y fue allí, hermanos, que yo fui a guerrear. Yo no sé, hermanos. Y yo corría mucho porque conforme mi armadura se encendía, ellos salían corriendo de mí. Y yo me quería desquitar de aquellos que ellos hicieron conmigo. Yo corría atrás de ellos y yo corría. Y el Señor me dio victoria en mi experiencia de hoy. Hermana Edilene. Gracias y paz, iglesia. Voy a compartir. Mi experiencia comenzó desde la tarde, cuando yo estaba ya en mi trabajo. El Señor me dio dos visiones y solo puedo compartir una con ustedes. Y cuando el Señor me mostró, yo pensaba que era cosa de mi cabeza. Y yo estaba sentada en la silla pensando, porque yo estaba viendo aquello. Y en una de las visiones yo miraba un montón de murciélagos, muchos murciélagos, y ellos venían, y una voz me decía que venían en la dirección de aquí, en Manaus. Y al mismo tiempo que yo miraba muchos murciélagos, yo miraba muchos lagartos, y esos lagartos como que si ellos conseguían atravesar el muro y llegaban en donde ellos querían llegar. Y allí estaba preguntando por qué yo estaba mirando aquello, y allí yo me quedé con aquello y le dije al Señor que la única cosa que yo quería es que Él cuidara solo de mi corazón. Yo no pedía nada más, que Él cuidara de mi corazón. Independientemente de lo que me estaba mostrando, que cuidara mi corazón. Y allí yo me fui a mi casa y vine para la red de jóvenes. Y yo llegué en la red de jóvenes y yo tuve la misma visión, solo que fue más fuerte. Yo me quedé ahí en mi esquina y no hablé nada. Y el Señor usó a la apóstola para venir a ministrar a mí, y todo lo que el Señor me había mostrado, Él la usó para que me ministrara a mí. Y me dijo que lo que yo había visto no era cosa de mi imaginación, que era el Señor mostrándome. Y yo le había pedido al Señor que cuidara de mi corazón. Y el Señor usó a ella para que hablara conmigo, que el Señor estaba cuidando mi corazón. Y cuando fui a mi experiencia, el arcángel del Señor, Él estaba esperándome. Solo que cuando yo le hice la pregunta a Él me dijo que sí. Y Él me asegura en mi mano para llevarme al cielo, como que si algo me asegurara y me jalara de regreso. Y me quedé, y fue como una guerra. Alguien me jalaba para abajo, pero el ángel me quería jalar para arriba. Y yo sentí mi armadura de fuego quemar aquel demonio. Y conseguí subir al cielo. Y cuando voy al cielo, voy a una sala, en la sala de renuevo, en la sala donde el ángel me colocó, y el Señor me dijo sobre las dos visiones. Y allí yo le preguntaba al ángel por qué me había dejado allí. Y él dijo que el Señor me iba a explicar el motivo de la visión. Pero antes de que el Señor hablara conmigo, el Señor habló del cuidado que Él estaba teniendo con mi corazón, que independiente de lo que Él mostrara para mí, Él iba a cuidar de mi corazón, y que era algo que para que yo hablara, y que no lo guardara, que lo hablara, que el cuidado que nosotros debemos de tener y que yo tengo que tener en mi casa. Y cuando yo le pregunto sobre el significado de los murciélagos, como que si ellos estaban viniendo aquí, el Señor me dijo: hija, los murciélagos que tú viste, ellos están viniendo por causa del nivel de guerra que aumentó. Ellos están viniendo de una forma que se van a adherir, a pegar en las personas, que no van a sentir, pero ellos se van a adherir a las personas para que no tengan fuerzas para venirme a buscar. Y esos murciélagos están viniendo para eso. Y yo le dije: Señor, ¿y los lagartos? Porque yo vi los lagartos bajando los muros y llegando donde ellos querían llegar. Y me dijo: hija, los lagartos significa que tú viste, son demonios que están viendo. Eles vão querer derrubar essas pessoas para que elas não consigam mais se levantar, não consigam mais fazer nada na minha obra. Y ellos ven para que las personas no consigan venir más a mi obra. Y yo le decía: ¿por qué todo eso está aconteciendo? Y él me decía para mí: cuando yo hablo con ustedes, que ustedes tienen que tener cierta vigilancia, hay muchos que no creen. Y el nivel de guerra está aumentando tanto que esos demonios están viniendo de esa forma para paralizarlos a ustedes, para que ustedes caigan.
Entonces tengan cierta vigilancia en ciertas cosas que ustedes piensan de hacer antes de hacer, porque esos demonios vienen para derrubarte y la caída va a ser muy grande y va a ser difícil que regresen. Y yo le dije, entendí, Señor, entendí que tenemos que tener una cierta vigilancia en todo. Y él me dijo así, mis ojos están en todas las esquinas, no piensen que están haciendo cosas que no me está... Y él me dijo, no piensen que están haciendo cosas que me están dejando triste. Él me dijo que hay muchas personas que están allí orando, buscando y están haciendo cosas que me dejan triste. Mis ojos están en todas las esquinas. Mis ojos están en todas las esquinas. Me están buscando, me están orando, pero cuando salen están haciendo cosas que no me agradan. Se pueden esconder de muchos, pero de mí no se esconden. Y él habló así, que yo uso personas para hablar. O yo mismo muestro, y cuando yo muestro, no es cosa de la cabeza de nadie, soy yo quien está mostrando, porque tiene que tener cuidado y celo por mi casa. Y ayer, hermano, él me dijo que yo iba a guerrear por las vidas, por la familia. Y cuando estaba guerreando, hermanos, fui a guerrear por varias casas, por varias familias, y hubo un momento que ya no tenía más fuerza. Y él me decía, el ángel decía que yo tenía que tener fuerzas, que todavía había muchas casas, muchas familias para guerrear. Y había muchas vidas, personas que se alejaron al recorrer de esos meses, que el Señor los quiere de regreso. Y es una guerra, hermanos, es una guerra para que ellos regresen. Y el ángel del Señor me dijo, si no tienen vigilancia, si no están bien con el Señor, caen, y para regresar es difícil. Y yo quería por esas vidas. Y cuando yo pensaba que ya había terminado, yo iba a guerrear por la nación. Yo comenzaba a guerrear por la nación brasileña. Y cuando yo estaba guerreando, yo miraba como que si derramara mucho sangre, solo que no era sangre de personas, era sangre de animales. Y yo estaba preguntándome, ¿por qué aquel sangre de animales? Y el ángel me dijo que era una hechicería de alto nivel que estaban haciendo. Y aquella sangre de aquellos animales era para manchar la tierra, manchar la nación. Y para que não viesse acontecer que nós estávamos orando, para que não viesse acontecer o que a gente estava pedindo em oração. Vengamos a orar. E ali eu fui y lo que estamos pidiendo en la oración. Y yo fui a ese terreno a destruir esa obra. Cuando estaba destruyendo, apareció un principado. Y yo no conseguí destruir todo lo que tenía que destruir. Es como que si algo me sacara de allí y cuando ese principado se apareció. Yo no sé si fue mi arcángel, pero me sacó muy rápido de allí. Porque apareció ese principado muy furioso en la hora que yo estaba ahí destruyéndolo. Y después cuando él me sacó de allí, yo me quedé sin entender. Y yo voy directo al cielo, y cuando yo voy al cielo, yo voy a la sala de antiflechas, en donde había recibido una flecha en mi pescuezo. Y allí es sacada aquella flecha. Y cuando yo regresé para ese terreno, el ángel me dijo que yo no iba más para allá. Que el propio Señor iba a mandar los ángeles de él en aquel local. Y que nada iba a acontecer y que nada iba a manchar la nación. Y fue cuando yo regresé de mi experiencia. Amén. Hermana Lili. Mi experiencia de hoy fue cuando la esposa vino a ministrarme. Rápidamente aparecieron 3 ángeles y yo vi el ángel que siempre me acompaña para llevarme en arrebatamiento. Después vi un arcángel y un querubín. Y yo le hacía la pregunta a los 3 que si ellos creían que Jesús vino a la tierra, murió y resucitó al tercer día. Ellos respondieron que sí. Y fue cuando Él me llevó hasta el cielo. Y cuando llegué allá, yo vi así, amados, yo vi el cielo en fiestas. Y yo le preguntaba a los ángeles qué estaba aconteciendo, qué estaban conmemorando.
Y él me decía, porque hay un pueblo que está orando todos los días en la madrugada y es por eso que están conmemorando. Y ellos no han desistido del Señor, desistido de la promesa que el Señor les ha hecho a la iglesia. Ellos no han desistido. Y fue cuando el Señor me llevaba hasta un cierto local y hablaba algo personal para mí. Y después Él me hablaba sobre nuestra salvación. Y el cuidado que tenemos que tener con nuestra salvación. Y cuando el Señor comenzó a hablar sobre la salvación, yo comencé a ponerme muy nerviosa y eran muchas cosas. Y yo le dije, Señor, ¿cómo yo voy a recordar todo esto? Y el Señor me dijo, tú vas a recordar cuando regreses y lo vas a compartir con la iglesia del Señor. Porque es para la iglesia ese recado. Y fue cuando el Señor me decía que tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, con lo que estamos pensando. Que nuestros pastores no están mirando, pero el Señor lo está mirando. Y Él me decía así, ¿piensas que está correcto, hija? Una persona pecadora, una persona que sabe que lo que está haciendo está equivocado, entrar en el reino del cielo. Y yo le dije al Señor que no. Y Él me dijo así, allá como dijo que la apóstola leyó en Salmos 24 y tú vas a leer, y yo le dije, Señor, pero la apóstola ya leyó, y Él me dijo, tú vas a leerlo de nuevo. Y decía así, Salmos 24, verso 3, verso 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y Él me decía, para que tú entiendas, tú vas a mirar ese versículo. Yo le decía, ¿cómo así, Señor? Yo te voy a mostrar. Yo miraba, amados, muchas personas en fila. Eran dos filas. Y eran muchas personas. Y yo vi al ángel del Señor y Él le decía a esas personas, muéstrame sus manos. Y ellos se les mostraban. Y yo miraba. Y el Señor me dijo que yo iba a ver cómo estaban las manos de las personas. Y yo las miraba sucias. Y yo le decía, ¿pero qué significa? Y el Señor me decía, las personas no han llevado la obra en serio. Las personas han ensuciado sus manos con cosas que saben que les van a ensuciar, pero están allá haciéndolo. Y el Señor me decía, mira, yo miraba muchas gentes, amados, muchas personas con manos sucias. Y el Señor me decía, esas personas no son dignas de entrar en el reino de los cielos. Y Él me decía, mira tus manos para ver si están limpias o sucias. Porque en el gran día yo voy a pedir para que ustedes me muestren sus manos y yo voy a ver sus obras que ustedes han hecho en la tierra. Y fue cuando el Señor me llevaba a ver sobre la iglesia del Señor. Y Él me decía así, muchos han dejado de buscar, muchos han dejado de buscar mi rostro. Y el Señor me decía, y yo he llamado personas para que vengan a buscarme, pero han colocado disculpa. Y el Señor me decía, pero ha llegado la hora en que yo iré a voltar y muchos se van a quedar. Y el Señor me decía, es una palabra dura, porque muchos no llevan en serio su salvación y sepan que su salvación es su salvación. Tú no puedes intentar salvar a otra persona que no quiere ser salva. Él me decía, tú puedes perder esa salvación por causa de eso. Y fue cuando el Señor me llevaba a ver sobre la nación. Y Él me mostraba, amados, una vez más el planeta Tierra, y yo le decía, Señor, ¿qué es lo que el Señor quiere mostrarme esta vez? Y Él me decía, vas a ver. Y yo miraba como que si fuera como una tela, pero era una tela prieta que cubría la tela. Vas a entender, presta atención a la visión. Y yo miraba, amados, muchas cadenas, muchas jaulas. Y yo miraba muchas jaulas vacías y muchas jaulas que todavía tenían demonios presos.
Y el Señor me decía, observa bien. Y yo miraba como que si aquellos candados se abrían automáticamente y aquellos demonios salían de la jaula. Y el Señor me decía, ¿estás mirando? Muchos demonios ya han sido sueltos del infierno para que vengan a atormentar la nación brasileña. Y el Señor me decía, ve bien lo que va a acontecer ahora. Y yo miré esos demonios saliendo de la jaula y yo los vi destruyendo nuestro Brasil, destruyendo el planeta Tierra y todo. Y el Señor decía, tienen que vigilar mucho de lo que van a hacer de ahora en adelante. Y yo le decía, ¿cómo así, Señor? Sí, porque ellos están mirando en aquellos que son débiles para que vengan a caer. Y el Señor me decía, vea bien lo que va a acontecer. Y yo miraba a aquellos demonios viendo atrás de aquellas personas, principalmente en jóvenes. Yo miraba a muchos jóvenes arrastrándolos al infierno. Y los jóvenes me decían así, tenga misericordia, Señor, de mí. Y el demonio decía, ¿cuántas veces tuviste oportunidad de buscar al Señor y tú no quisiste? ¿Cuántas oportunidades escuchaste la verdad? Tú sabías lo que era correcto y equivocado y usted continuó haciéndolo equivocado. Y él decía, tú eres mío. Y muchos jóvenes eran arrastrados para el infierno, tanto como mujeres, hombres. Y yo le decía, Dios mío, y esos demonios que están sueltos vienen a destruir no solamente Brasil, sino que todas las naciones. Permanezcan en oración, hijos, porque yo he visto la oración de ustedes, yo he visto el esfuerzo de ustedes, permanezcan firmes. Y fue cuando el Señor me llevaba a guerrear con esos demonios que yo miraba. Y esos demonios me decían, tú no vas a conseguir derrotarnos, me decía. ¿No estás viendo cuántas personas se están equivocando dentro de la iglesia? Y me decía así. Y yo voy a derrubar uno por uno en la iglesia y voy a comenzar con los débiles. Y me decía, porque yo voy a usar el débil para derribar al fuerte. Y yo comenzaba a guerrear. Yo le decía, el Señor está con la iglesia del Señor. Y yo comenzaba a guerrear y el Señor dio victoria. Esa fue la experiencia de hoy. Palabra de los apóstoles. Gracias y paz, pueblo de Dios. Aquí quien está habla es el apóstol Juscelino Alves. Soy pastora presidente del Ministerio Apostólico Internacional Shalom. Y yo quiero comenzar con una palabra que está ya en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante, que dice así, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y la palabra continúa diciendo así, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, amados hermanos. Usted escuchó la experiencia de la hermana Pamela, experiencia fuerte de la sana doctrina. Ella fue al infierno y fue torturada por causa de que había pintado el cabello y había hecho otras cosas. Tal vez eso para algunas personas es una bobada y dicen que Dios solo quiere el corazón. Y el hecho es de que la obra que el Señor ha hecho en la Shalom, con todos esos arrebatamientos, es una obra de salvación, porque cuando el Señor me visitó y me dijo que era para parar de usar bermudas y parar de hacer ciertas cosas, yo comencé a predicar eso en la iglesia y el pueblo no oyó. Y yo oré y le dije, Señor, ahora es contigo. Y el Señor comenzó a arrebatar personas, llevándolos al infierno, al cielo, mostrando lo que usted escuchó. Es una guerra, amados hermanos, y desde entonces comenzamos a vivir esa guerra. Es una guerra contra los principados, una guerra contra los potestades, porque Satanás no quiere perder ninguna alma, Satanás no acepta perder. Y hoy en día, cada vez más, las personas se han quedado ciegos y amoldados al patrón del mundo, y tenemos que ser siervos de Dios, ejemplos en esta tierra, nuestra manera de vestir, de manera de comportarse en este mundo, porque
porque para algunas personas puede ser una bobada. Y esa persona que se amolda al mundo ya murió espiritualmente. No es esa apóstola, es eso. Es una experiencia muy fuerte sobre la doctrina del cuerpo. Cómo es que las cosas que son reprobadas a los ojos del Señor, algo que el Señor ya nos ha enseñado. Y la hermana que estaba alejada, ella regresó. Fue la primera experiencia que el Señor le dio a ella cuando regresó a la casa del Señor. Y exactamente el área que ella necesitaba conocer de cerca. Y Dios la llevó a esa experiencia para mostrarle que no era cosa de nosotros, que no era cosa humana, que era algo que realmente podía comprometer nuestra salvación. Porque nuestra santidad, hermanos, tiene que ser cuerpo, alma y espíritu, no solamente por fuera, sino también por dentro. Cuerpo, alma y espíritu alineado con el patrón del cielo. Nuestro Dios es un Dios exigente, rico en misericordia, grande en benevolencia, y Él es un Dios exigente. Y allá en el libro de Job, capítulo 11, versículo 6, y te declara los secretos de la sabiduría, que son doble valor que las riquezas. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Entonces son cosas superfluas para algunos. No, Dios no quiere eso. Y ya escuchamos mucho eso del Evangelio de la Gracia. Dios quiere solo tu corazón. Dios no quiere tu apariencia. ¿Quién sabe vestirse aquí en la tierra? Se viste como modelo de Jesucristo, como modelo en la iglesia. Fue una experiencia impactante, reforzando aquello que el Señor nos enseñó, aquello que hemos practicado, hemos enseñado, por donde pasamos, que es la sana doctrina del Señor. Ella es algo santa, y ella es una doctrina saludable que viene del corazón de Dios, que necesita ser propagado por toda la tierra. Amén. Amén. Y usted escuchó la experiencia fuerte de la hermana Edilene, de la joven de Lili, a la cual ella vio personas al infierno siendo torturadas. Es un despertar para la iglesia. Es un despertar para la iglesia, para que la gente, para que andemos en la sana doctrina, para que despertemos, porque el tiempo está pasando, las horas están corriendo, el reloj no para, y el Señor está despertando su iglesia para vivir lo sobrenatural, para vivir la vida de santidad, llamándonos a la guerra. Amén. Entonces espero que esta experiencia haya edificado su vida en alguna cosa. Espero que la gracia del Señor te visite, la unción de Dios te alcance y que viva lo sobrenatural. Amén, apóstoles. Vamos a orar. Señor, mi Dios y mi Padre, Padre querido y amado, en el nombre de Jesús te presentamos, Padre querido, cada vida que llegó en este momento de la oración, que el Señor pueda visitar con la misma unción que ha visitado aquí en Manaus, que el Señor pueda despertar la iglesia, que el Señor pueda despertar cada hijo, cada hija, cada siervo, sierva, que ansean en vivir lo sobrenatural, Señor, y que haya un gran avivamiento sobre la nación brasileña, sobre las naciones, Padre querido y amado, para que tu nombre sea glorificado y así tu propósito se cumpla, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.